el Museo de Chapultepec, uno de los más importantes aquí en Ciudad de México. Estamos parados frente al monumento a los niños héroes, que son 6. Ahorita contaremos un poco más acerca de lo que sucedió ese día, ya cuando estemos allá arriba en el castillo de Chapultepec. Pero este museo está ubicado, bueno, yo soy Jesús Ortega y ella está Laura Trejo. Este museo está ubicado en el cerro de Chapultepec, un cerro donde habitaban muchos chapulines y es como el insecto que le da, representa a este cerro y sobre todo representa a esta delegación, uno de los más bellos, incluso no sé si todavía siga siendo, pero era uno de los pulmones más importantes de Ciudad de México y también uno de los más extensos en América Latina. Así es, como se ve, son 6 muros de mármol, tienen unas águilas hasta arriba y unas llamas. En medio está la patria abrazando a uno de sus hijos. Y se supone que están enterrados los restos de los niños héroes o de los que se encontraron, y se supone que son los niños héroes, en estas construcciones. Así también está enterrado el general que estuvo a cargo ese día de la batalla. Todos los domingos los museos siempre son gratuitos. Por si no quieren gastar cualquier cosa, pueden venir en domingo, todos los museos son de entrada libre. Las entradas son muy bonitas, las rejas de Chapultepec, hubo un tiempo en que estuvo abierto al público, pero pues ahora ya tiene mucho tiempo, muchísimo tiempo, muchísimos años que se hicieron estas rejas de Chapultepec. Allá está, justamente. Allá está uno de los monumentos anteriores al que vimos hace rato, porque en aquel tiempo, cuando se hizo este primer monumento, no había mucho presupuesto en México, por lo tanto mandaron a hacer esto meramente simbólico para que se quedara en la memoria de los mexicanos. Esto es para todos los escandinavos que vengan a México, porque siento que la mayoría vienen a visitar las playas de México porque les gusta mucho, y claro, yo también visitaría las playas, pero obviamente, ¿a quién no le gusta el sol, mar, la arena? Nos bañamos por aquí y luego nos subimos. Pero pues también es importante recorrer varios sitios de historia. Hace muchísimo tiempo, como de 1100 y tantos, habían unas albercas, manantiales aquí en Chapultepec, que dotaban de agua a la ciudad, a Ciudad de México. Estas albercas eran conocidas como las albercas de Moctezuma, donde se bañaba él, y bueno, pues abastecían a la ciudad a través del acueducto de Chapultepec. ¿Dónde nos dejaron estacionar? No. Y bueno, pues había muchos árboles que se llaman ahuehuetes. Son árboles gigantescos que han durado muchísimos años, tienen mucho tiempo de vida. Ay, Dios mío, me cansé. Y llegamos al lugar que era el ex monumento a los niños héroes. Este monumento fue construido por uno de los cadetes que estuvo junto a los niños héroes, de hecho fue prisionero. Y aquí está, vamos a recorrerlo. ¡Ay! Hay unas lanzas, hay lanzas hasta arriba. Este monumento me parece más conmemorativo. Ahí va un tren que quizá después abordaremos. Como verán aquí el recorrido, el único tren al que podemos abordar, porque esperemos pronto se haga el tren de México-Querétaro. Lo que pasó aquí fue
la invasión de Estados Unidos a México. Y en esta parte de atrás del castillo de Chapultepec, ahí lo verán. Ese es el castillo de Chapultepec, a donde ahorita vamos a subir. Y Estados Unidos invadió a México hace ya algún tiempo. Vinieron justamente a este castillo donde se encontraban, era escuela militar. Se encontraban poca gente, pocos cadetes. Se encontraban pocos cadetes, unos fueron prisioneros y estos 6 niños que tenían entre 14 y 16 y 20 años fueron los que salvaron a la patria. Uno de ellos se aventó, o por lo menos esa es la historia que nos cuentan. Este es un ahuehuete de los que les hablábamos, son árboles gigantescos. Y bueno, pues se verá la edad que tienen dichos árboles. Aquí hay unas cuantas pinturas que igual conmemoraron a los niños héroes. Espero que las encontremos. Las pinturas todavía se conservan. Y aquí está justamente la placa donde se dice que cayó el niño héroe, que de hecho fue Juan Escutia. Se envolvió con la bandera para que no cayera en manos de los contrincantes, que serían los estadounidenses. Literal murió por la patria. Decide aventarse y ellos, pues en un lema que luego decimos, murió por la patria. Todo esto fue parte de las albercas de Moctezuma. Imagínate lleno de agua esto. Cuando llegaron los españoles. Con este calor que se siente ahorita, no, estaría maravilloso. Cuando llegaron los españoles, derribaron varios ahuehuetes porque dañaban la calidad del agua que abastecía México. Entonces, pues, decidieron quitar algunos de estos para que pues, pudiera ser agua delgada, porque antes era agua gorda y agua delgada. La gorda era la que no se podía consumir. De hecho, aquí está lo de Moctezuma que les comentaba. Esto es de la época de Moctezuma. Están talladas esas piedras como para dejar la huella de lo que pasó, y esta piedra gigantesca enorme que se ve ahí tenía tallada una serpiente que lamentablemente pues por el desgaste del tiempo ya no se ve. En este lugar se dice que era una de las puertas al inframundo, que habían 2 puertas. Estaba justamente aquí, de hecho, según había 2 cuevas que eran las entradas. Estábamos en segundo cuatrimestre de la carrera y un profesor que se llama Luis Santa Cruz, como trabajo extracurricular, nos hizo venir aquí todos en grupito y llegamos aquí todos bien contentos. O sea, yo me acuerdo perfectamente, me acuerdo que era martes y estábamos aquí esperando a las 8 de la mañana, o sea, fue horrible, ¿no? Para poder pues entrar aquí, y abren a partir de las 10 de la mañana. 10 creo. 10 y media. Entonces pues ya igual no se querían, ahorita la estamos subiendo y la verdad es que la subida al castillo es muy pesada porque pues vas de subidita. Ajá, de subidita, entonces hacia el cerro. Siempre es muy pesado, ¿no? Entonces, pues esa vez todos con nuestros compañeros
los muy flojos no se querían subir caminando y nos terminamos subiendo en un trenecito, Tren que por cierto ahorita no encontramos. lamentablemente. Pero para mí es un poco más divertido subirla caminando porque siento que disfrutas un poco más. Entonces esa vez nos subimos caminando, nos subimos en el trenecito. Obviamente pues llegas más rápido, no te cansas, vas sentadito, no te da el sol. Pero bueno, y estuvimos yo creo que fácil como unas 3 horas, más o menos. O sea, el recorrido sí es largo, pero es muy, muy interesante. Tienen ahí a personal que te va explicando un poquito, ¿no? Y vas como por secciones así. Entonces lo que más o menos ahorita, que ustedes que están ahí en sus casas viéndonos desde su pantalla, no pueden acercarse un poquito acá, entonces nosotros les llevamos México a sus pantallas. Una parte de México, y miren, de hecho aquí hay una entrada. Aquí hay una entrada que tiene unas cabezas de serpientes que eran como muy representativas de la época de los aztecas. Esa entrada me parece, y si no me equivoco, es una de las escalinatas de Carlota, que habitó este castillo de Chapultepec hace mucho tiempo. Chapultepec tiene varias secciones. Uno es el bosque de Chapultepec, otra es la feria que vemos allá a lo lejos, Se alcanza a ver la montaña rusa, se alcanza a ver bueno, creo que ahora le dicen el Pepsi Tower o algo así. Y creo que esa es... no tengo idea cuál es esa. Pero es otro tipo de montaña rusa. Otro tipo de montaña rusa. También hay otra sección que es el zoológico de Chapultepec, que bueno, ese lugar me trae muchísimos recuerdos de mi infancia. La bandera de México tiene verde, blanco y rojo. En blanco tiene al centro una representación como la que estamos viendo. Misión cumplida, estamos aquí en el castillo de Chapultepec, lo que es los alrededores del castillo de Chapultepec, hasta arriba del cerro del Chapulín. Esta es una fuente que se encuentra aquí a los lados. Qué ganas de meterse a la fuente, de verdad, no se ven. O sea, yo sí siento mucho calor, el calor está impresionante. Sí. Si visitan México en estos días, que ojalá así sea, porque queremos escandinavos que vengan aquí a la parte de la capital. Allá hay otro monumento. Y bueno, cabe resaltar que en 1874 Maximiliano y Carlota, que en esos entonces estaban aquí en la Ciudad de México, ocuparon esta residencia, bueno, más bien ocuparon el castillo como residencia. Arquitectos austriacos, belgas, mexicanos y franceses hicieron habitable el castillo de Chapultepec. Para que aquellos virreyes que estuvieran en la Nueva España lo habitaran. Aquí está lo que es la escalinata de Carlota que vimos hace un rato. Esta es la famosa escalinata por donde subían, y no era mentira, es un enorme pulmón de la Ciudad de México. Enorme, enorme, enorme pulmón de la Ciudad de México. En aquel lugar pueden acceder a unas lanchas y andar por ese pequeño lago en Chapultepec. Mi primera visita al castillo de Chapultepec fue en la primaria. Siempre es como un lugar obligado el venir aquí al castillo de excursión. Yo vine en mis primeros años de primaria. ¿Tú? Yo también. Sí, en la primaria era un clásico de ¡ay! Vamos a hacer un paseo. Y tú todo emocionado. Sí, paseo. ¿A dónde? Al castillo de Chapultepec. Y si algún día vienen, no se olviden de arrobarnos en las redes sociales y mandarnos una foto de ustedes. Exacto. Ahora mismo vamos a entrar